José León Vasco, gracias por acompañarnos usted hoy en la producción. Mil gracias. Saludo especial para Oscar Mario Correa, para Nora, para su familia. Rico, pronta recuperación. Bueno, vamos a empezar entonces. A ver, no sé si ya estará con nosotros nuestro invitado. Voy a mirar aquí por nuestro interno, que me choca un poco mover la mirada de ustedes, pero nos toca bien. No, aún no está con nosotros nuestro invitado, pero yo creo que vamos a empezar a hablar sobre el tema y es la decisión que ha tomado el juez. El juez, le voy a decir, es tercero, pues tercero de conjunción de conocimiento de conocimiento, quien ha decidido que el abogado Diego Cadena sea condenado a 7 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal. De acuerdo con el juez, el profesional en derecho hizo ofrecimientos en medio de un proceso penal en el que estaba involucrado el mandatario Álvaro Uribe Vélez, y los ofrecimientos se los hizo al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, beneficios jurídicos para que cambiara su testimonio, y él entonces entraría a beneficiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estoy hablando específicamente juez tercero penal del circuito con confusión de conocimientos de Bogotá. Ya está con nosotros este invitado, pero rápidamente, ya para que conozcamos en contexto, escuchemos al juez tercero penal del circuito con confusiones de conocimiento de Bogotá, dando a conocer la sentencia. Septiembre de 2025. Asunto: proferir sentencia de primera instancia, luego de clausurado el juicio oral y anunciado el fallo absolutorio en favor de Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz respecto de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal por los hechos que constan en la acusación relacionados con Carlos Enrique Vélez Ramírez, y condenatorio en contra de Diego Javier Cadena Ramírez como coautor penalmente responsable del delito de soborno en la actuación penal conforme a las previsiones del artículo 444A del Código Penal por los hechos que constan en la acusación relacionados con Juan Guillermo Monsalve Pineda. Al final. En mérito de lo expuesto, el juez tercero penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, absolver a Diego Javier Cadena Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía número 94.154.125 de Tuluá, Valle del Cauca, por mediar duda razonable respecto de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal por los hechos que constan en la acusación relacionados con Carlos Enrique Vélez Ramírez. Segundo, absolver a Juan José Salazar Cruz, identificado con cédula de ciudadanía número 1.116.237.670 de Tuluá, Valle del Cauca, por mediar duda razonable respecto de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal por los hechos que constan en la acusación relacionados con Carlos Enrique Vélez Ramírez. Tercero, condenar a Diego Javier Cadena Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía número 94.154.125 de Tuluá, Valle del Cauca, como coautor penalmente responsable del delito de soborno en la actuación penal, conforme a las previsiones del artículo 444A del Código Penal, por los hechos que constan en la acusación relacionados con Juan Guillermo Monsalve Pineda, e imponer la pena principal de 84 meses de prisión y multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuarto, condenar a Diego Javier Cadena Ramírez a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal. Quinto, negar a Diego Javier Cadena Ramírez la suspensión condicional de la ejecución de la pena prevista en el artículo 63 del Código Penal, modificado por el artículo 29 de la Ley 1709/2014. Sexto, conceder a Diego Javier Cadena Ramírez la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38 del Código Penal en los términos señalados. Séptimo, de ese cumplimiento a la cápita y otras determinaciones. Octavo, ejecutoria de esta decisión, remítase la actuación a los señores jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad por competencia. Noveno, esta decisión se notifica en estrado.
Micrófono, Roger. Gracias. Está con nosotros ya el abogado Mauricio Mejía. Lo saludamos, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que esté aquí nuevamente en ClickCraft, el poder de la información, un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Buenos días, Mauricio Mejía. Roger, Germán, muy buenos días, un saludo especial para ustedes, para todo el equipo de colaboradores, muy agradecido con la invitación, para mí es grato conversar con ustedes sobre estas problemáticas. Y para nosotros mucho más porque nos explica, bueno, así primero un comentario general como el experto en derecho que es en esta conversación sobre esta decisión, doctor Mauricio. Un comentario general, Roger, no, pues ayer nos enteramos ya lo que era un hecho cierto, ya nosotros conocíamos que la jueza había emitido un sentido del fallo condenatorio por al menos uno de los delitos, ayer era la oportunidad para que la juez justificara, motivara su decisión en la sentencia y básicamente como comentario general lo que tenemos es que la base probatoria en la que se fundamenta el juez para tomar la decisión tiene que ver con el peso probatorio que tuvo la grabación con el reloj espía de una reunión que se dio en la penitenciaría cuando fue abordado Juan Guillermo Monsalve para hablar sobre este tema de la declaración en el caso Álvaro Uribe Vélez. El juez le da pleno crédito a que de esa conversación lo que se concluye es que efectivamente se le ofreció alguna dádiva a Juan Guillermo Monsalve, algunos beneficios a cambio de que modificara una declaración previa que él dio en el año 2011. Y el juez considera, el juez estima que eso es indicativo de que lo que se pretendía era que tergiversara o que modificara la verdad. Y bueno, es respetable la posición del juez. Yo realmente tengo que ser franco con usted, no le hice a este caso el mismo seguimiento que le hice sí al caso Álvaro Uribe Vélez, pero de entrada le digo que me parece que no es acertada tampoco la decisión y que seguramente en apelación pues es posible, está dentro de las posibilidades simplemente que tal vez alguna sorpresa nos encontremos respecto a esas reflexiones. Y el abogado Cancino ha dicho, por supuesto, que va a apelar. Oiga, o sea, en la conversación que tuvimos en algún momento sobre la validez o no que le estaban prestando a los diferentes elementos que se presentaban como prueba, el reloj espía fue uno de los que menos posibilidad de validez tenía. Y está diciendo usted que ese fue el que realmente se apreció válido. Sí, Roger, o sea, yo ayer en la tardecita traté como de ponerme en sintonía con el tema para tener información, curiosidad jurídica que llaman algunos. Sí. Y básicamente de lo que me enteré era que el argumento fuerte, el argumento de peso del juez en este caso era darle validez a la información extraída de ese reloj espía, que como usted lo cita, efectivamente en pretéritas oportunidades había sido objeto de algún tipo de análisis por parte de nosotros en otro contexto y yo tengo que seguir coherente con la posición inicial. A mí me parece que ese elemento probatorio tiene serios cuestionamientos por no haber manejado una adecuada, una correcta, una sigilosa cadena de custodia y que en ese orden de ideas lo que de allí se pueda derivar tiene serias dudas y me parece que sobre ese cimiento no se puede estructurar un fallo condenatorio como lo exige el ordenamiento jurídico colombiano en su solemnidad. Doctor Mauricio Mejía, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo de nuevo con nosotros aquí en ClickCracia. Es que yo quiero que ahondemos un poco en esa tesis que me parece muy interesante porque tanto en el proceso contra Diego Cadena como en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, esa conversación espía pues tuvo un peso muy importante. Hoy se ratifica en esta segunda condena contra el abogado. Pero usted anteriormente planteaba una tesis que la han planteado también los defensores de Álvaro Uribe, en el sentido de que no podría vincularse un fallo con otro porque se podría estar demostrando que Diego Cadena actuó mutuo propio, es decir, no hubo una injerencia, una sugerencia, una instrucción
del presidente Uribe para que hiciera ese chantaje que se hizo. Pero como en los dos procesos, esa conversación, que es donde se revela de alguna manera esa instrucción, pesa tanto, entonces no sé si el asunto también vaya a calar ya en segunda instancia, doctor Mauricio. Javier, una sentencia en cualquier proceso penal, digámoslo así, que es el resultado de cómo se cuente una historia procesalmente hablando, y está condicionada por diversos factores. En el caso del abogado Diego Cadena, lo que yo alcanzo a advertir es que en ninguna parte se ventiló la situación de que a él lo hubiesen determinado, de que hubiese existido algún factor externo que lo haya condicionado a él a la comisión de una conducta delictiva. La hipótesis que se manejó allí en el proceso de Diego Cadena simplemente fue una hipótesis acusatoria, demostrativa de la comisión del delito de fraude procesal y soborno en actuación penal a título de autor material. No se exploraron allí condicionamientos externos que hubieran dado pie a que él hubiese sido determinado por un tercero. Como le digo, en el caso, por ejemplo, Uribe, donde se habla de la determinación, esa supuesta determinación absolutamente frágil, en mi sentir, se extrae de una conversación telefónica entre el abogado y Álvaro Uribe Vélez, donde Álvaro Uribe Vélez, después de que el abogado le comenta lo que ya estaba haciendo, pues más lo que ya había hecho, pues Álvaro Uribe le dice: usted hace bien las cosas, usted es abogado, pues proceda. Entonces, ese mismo contexto no fue el que se manejó en el caso Diego Cadena, porque entre otras cosas no hacía falta. En el caso Diego Cadena, la hipótesis que había que demostrar era si él había sobornado y defraudado a la Administración de Justicia a título de autor material, sin que fuera relevante en ese caso un condicionamiento externo a título de determinación. Entonces yo no siento o no alcanzo a percibir que eso así haya sido realmente trascendente en el caso Diego Cadena, y no tendría por qué estar hilado con el caso Álvaro Uribe Vélez, porque vuelvo y le repito, cada proceso debe correr una suerte distinta, incluso en muchos casos, Javier, teniendo la misma prueba, existiendo el mismo caudal probatorio, en ocasiones los procesos corren suertes distintas, porque no solo es la prueba el único condicionamiento que se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y las que se practicaron en el caso de Uribe ya quedaron agotadas con las reflexiones que allí hayan quedado constando, y los magistrados que en este momento tengan la responsabilidad importante de resolver ese recurso de apelación en el caso Álvaro Uribe, ni siquiera deberían estar atentos a lo que esté pasando en el caso Diego Cadena, porque no es un condicionante a tener en cuenta al momento de resolver ese recurso de apelación. No sé si le apunté o le atiné a lo que estabas esperando como respuesta, pero eso fue lo que entendí que querías como saber. Doctor Mejía, buenos días. Hola Germán, ¿cómo estás? Tan diferentes son que la condena fue distinta. En los dos casos, el del expresidente Álvaro Uribe y el de Diego Cadena. Entonces, para claridad de los que no somos abogados y no conocemos bien estos temas, digamos que el caso, no sé si es el término adecuado, caso puede que sea el mismo, pero los procesos son individuales y usted nos lo acaba de explicar. Autor material, el caso de Diego Cadena, y por el lado de Álvaro Uribe, pues estaban buscando comprobar quién era el determinador. Se descarta que una cosa lleve a la otra o que se compruebe culpabilidad porque a este lo condenaron, porque es que eso es lo que se especula. En ese sentido también era la pregunta que hacía Javier. Se especula que entonces ya se está comprobado que si condenan a este, pues que el otro también tienen que condenarlo y ratificar la condena. Sí, yo lo que entiendo es que las personas del común están considerando la idea de que la condena a Diego Cadena respalda, refuerza
la condena a Álvaro Uribe Vélez. Y entonces allí lo que yo tendría también que plantear es que una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Primero, en el caso Diego Cadena, el tema de si había recibido una determinación por un tercero o no fue un tema completamente intrascendente que a mi modo de ver ni siquiera se tocó. Simplemente allí se determinaba era si él había directamente materializado o concretado esas figuras delictivas. Y en el caso Álvaro Uribe Vélez, donde sí se abordaba el tema de si él había determinado o no a otro a cometer la materialidad de ese delito, pues allí se atribuyeron responsabilidades por algunos eventos y por otros no, por lo menos hasta ahora. Y lo que allí yo entraba a considerar era que no, o sea que el argumento, el fundamento de esa decisión también es ficticio, o sea, es absolutamente especulativo. Se basa simplemente en que él tiene una capacidad gerencial que da lugar a pensar que él no deja cabo suelto y que siempre está pendiente de todo lo que acontece a su alrededor, y se fundamenta en una conversación telefónica que es posterior a la materialización misma del evento, lo cual indicaría que uno no puede determinar a alguien a que haga algo que ya hizo en el pasado. Eso es completamente absurdo a mi modo de ver. Obviamente todos tenemos una forma distinta de analizar las cosas, pero no es un refuerzo el caso Diego Cadena a la condena a Álvaro Uribe Vélez en modo alguno. Queda claro que es una lógica del común. Simplemente el común de la gente, inclusive nosotros, unimos una con otra, porque finalmente estamos hablando de un mismo universo, si se quiere, que se hablaba de, o se ha hablado de sobornar a alguien para que el expresidente quede libre de todo mal y de todo peligro, penalmente hablando. Entonces, esa lógica es la que nos lleva a esta inquietud que usted nos expresa. En todo caso, yo sí voy a recordar la decisión tomada por la juez 44 penal del circuito de confusiones de conocimiento, Sandra Liliana Heredia, el 1 de agosto pasado, cuando condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez, dice ella, como determinador, es que esa palabra de pronto es la que confunde, ¿cierto? Como determinador de los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo con soborno en actuación penal. De todas maneras, recordamos también la jueza Sandra Liliana Heredia absolvió al expresidente del presunto delito de soborno. Entonces, vuelvo a decirlo, expresidente, la jueza 44 penal del circuito de confusiones de conocimiento de Bogotá lo condena en primera instancia, queda absolutamente claro, como determinador la palabra, entonces, a la que le quiero hacer mucho énfasis, de los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo con soborno en actuación penal. Y estamos recordando que la juez a la que le estamos refiriendo, el tercero penal del circuito de confusiones de conocimiento, ha condenado a 7 años a Diego Cadena, por quien en su momento representó los intereses del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo ha condenado por soborno en actuación penal por el ofrecimiento de beneficios jurídicos al ex militar Juan Guillermo González. Entonces, miren usted que eso parece una jerigonza, pero al mismo tiempo la jerigonza nos lleva como a entrelazar una cosa con la otra, ¿cierto? Y de ahí trae la inquietud de, claro, como ficha de dominó, cae aquí y llegará entonces en consecuencia la ratificación de la condena en segunda instancia para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hago el comentario general Mauricio Mejía Urrea, un poco para decir, desde esa lógica externa, no la experta de ustedes, es que se tiene la duda. Sí, no, claro, Roger, y resulta completamente comprensible, pues es natural que de pronto en el imaginario colectivo esté gravitando la idea de que se trata de una misma situación, de un mismo evento, y que por ende la suerte que se corra en un proceso, pues inexorablemente determina también las conclusiones que se aborden en el otro. Pero claramente no, mire, por eso es que los jueces son distintos, por eso es que en algunos casos los abogados son distintos.
el acontecer en cada una de las audiencias es distinto, los abogados, es decir, los sujetos procesales o las partes al interior del proceso tienen unas herramientas para poder transmitir información al juez y unas herramientas también para poner en tela de juicio lo que algunos medios de prueba, entre esos los testimoniales, le transmiten al juez. Entonces el único condicionamiento no es el probatorio. Hay condicionamientos que tienen que ver con la destreza misma de los abogados, con la capacidad histriónica que tengan, con la capacidad que tengan de impugnar ejercicios probatorios de su contraparte. El proceso mismo está condicionado por las convicciones propias e inalienables del operador jurídico que en cada momento esté haciendo el análisis del evento. Entonces son tantos condicionamientos que es imposible pensar, es completamente impensable determinar que un proceso determina inexorablemente lo que va a pasar en el otro. Incluso pudiera ocurrir cosas como que absolución en uno y condena en otro, y pudiera ocurrir que hay absolución en ambos en segunda instancia. Pudiera ocurrir, pues está dentro de las posibilidades. Doctor Mauricio, es que a eso iba también, precisamente a esa última parte. Como la segunda instancia va a ser el mismo operador jurídico, es decir, el Tribunal Superior de Bogotá, tanto para Álvaro Uribe como para Diego Cadena, entonces se supone que por tiempo, me imagino que sería así, la primera decisión en ese sentido sería la relacionada con Álvaro Uribe. Eso condicionaría, ese mismo operador jurídico tendría que estar fallando en el mismo sentido en relación con Diego Cadena. Javier, ahí hay que hacer de pronto algunas precisiones. Ciertamente, la metodología ordinaria en la que se resuelven los casos en el tribunal es en orden de llegada. Y entonces eso implicaría de alguna manera, tal vez, que la primera apelación se resuelva antes que la que apenas se está desarrollando en el caso Diego Cadena. Pero también hay que contar con una variable. ¿Cuál es la variable? Que sí, la apelación llega a la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, pero no va a llegar a la misma sala, no va a llegar a la misma terna. La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá tiene diferentes ternas. Hay varios magistrados y ellos se constituyen en ternas, y entonces quienes conocen de una apelación no pueden ser la misma terna que conozca de la otra, o al menos así pienso yo que debería surtirse el trámite legal, porque estos ya estarían de algún modo condicionados con aspectos probatorios y fácticos de ese mismo escenario, y entonces tendrían algún tipo de prejuicio para conocer del caso de Diego Cadena. Si por sorteo les llegara a tocar a la misma sala, a la misma terna, esa terna debería decir, un momentico, no consideramos que no somos competentes, que debe asignársele a una terna distinta. Y entonces si llega a una terna distinta, ya tenemos que entrar a pensar qué tanta carga laboral tiene la otra terna, porque si de pronto está con menos carga laboral, al momento en el que entre a resolver este recurso de apelación, de pronto lo hace de una forma más rápida incluso que la que se está agotando con la terna del caso Uribe. Hay varias variables ahí, pero sí quiero que quede eso claro. El recurso de apelación lo resuelve Tribunal Superior de Bogotá, sala penal, pero esa sala penal tiene varios magistrados que se constituyen en diferentes ternas, entonces no son los mismos magistrados los que van a resolver el recurso de apelación del caso Uribe a los que van a resolver el recurso de apelación en el caso Cadena. Y por tanto, consecuente con lo que estamos hablando, una terna puede tomar una decisión respecto de Uribe diferente a la decisión que la otra terna tome respecto de Cadena. Es lo que nos queda absolutamente claro acá con Mauricio Mejía Urrea. Y en todo caso, a ver, para nosotros es muy importante la participación de nuestros internautas y televidentes. ¿Qué dice Jorge? Todo ese juicio es un circo. Un comentario para Jorge, por favor, Mauricio. No, o sea, a mí me parece que si hay algo serio en nuestra democracia, en nuestra vida en sociedad,
son justamente los escenarios donde se determinan responsabilidades y particularmente responsabilidades penales. Lo que pasa es que justamente como es un escenario tan serio, tan riguroso, ese rigor que hay que conservar y ese escrúpulo al momento de tomar decisiones y valoraciones respecto a la prueba se presta para que haya divergencia de opiniones. Entonces, más bien yo consideraría que lo que a la gente le termina disgustando es que sea respecto a una misma situación posible escuchar tantos análisis diversos, y eso es lo que a la gente le termina pareciendo curioso, chistoso, pero no. Realmente si hay algo serio es ese escenario donde se resuelve la existencia misma de un ser humano en una causa penal. Bueno, Silvia Franco dice, millones de colombianos esperamos que los jueces no se arrodillen ante los poderosos. Mauricio. Silvia Franco continúa, millones de colombianos y colombianas esperamos que la rama judicial acompañe las decisiones que en derecho hoy hacen jueces para devolver a las víctimas justicia, reparación y no repetición. Estoy totalmente de acuerdo con Silvia. Lo que ella espera es lo mismo que en mi sentir esperamos todos, y es que la administración de justicia no se arrodille a los poderosos, que no obedezca a intereses ajenos, simplemente que actúe con rigor jurídico. En mi opinión, en lo que vamos, en un caso y en otro, no se han ceñido las decisiones al rigor jurídico, al apego normativo que deberían tener, pero estamos de acuerdo en que no se deben arrodillar ante los poderosos. Lo importante, Mauricio Mejía Orrea, es que también los que, digamos, lideran la opinión, y estamos hablando de nosotros los medios de comunicación en general, los masivos, los hegemónicos, los tradicionales, especialmente hoy, que lamentablemente han perdido, tengo que decirlo así directamente, han perdido tanta credibilidad porque su agenda está cargada, su agenda periodística está cargada de orientación política, se nota, de tendencia. Y los independientes, porque también vemos que muchos independientes están cargados de agenda política. Pero los mismos líderes de la política, de los partidos políticos, que cuando se tome una decisión no salgan a utilizar los medios masivos y las redes sociales, sus propios medios a través de las redes sociales, no salgan a decir lo contrario de lo que debe, precisamente en el comentario de Silvia, que usted ratifica lo que debe ser el respeto hacia la decisión judicial. Entonces vuelvo y digo, es que cuando empieza, por decir algo, en el caso de la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya se empezó a demeritar la idoneidad de la jueza 44 penal del circuito Confusiones de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, diciendo que es que esa no sabe, es una incapaz, que incluso es provisional. Entonces, debe ser respeto de aquel que sobre todo tiene mucha influencia sobre la opinión en general. Sí, claro, Roger, ¿no? De hecho, por eso yo destaco tanto la forma en la que ustedes ejercen la profesión. Usualmente incluso ustedes tienen una metodología muy apropiada y es escuchar las dos versiones, las dos posiciones, porque frente a cada decisión siempre van a haber posiciones contrarias, unas que respaldan y otras que definitivamente disienten, y eso está bien. Las personas del común también tienen que tratar, en la medida de las posibilidades, yo sé que es difícil, de mirar esto sin apasionamientos, sin ningún tipo de animadversión respecto a los sujetos comprometidos, simplemente a la luz de la norma. Y eso, por ejemplo, es lo que yo trato de plantearles a ustedes. Si usted me pregunta, Roger, yo no tengo la más mínima relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no lo conozco personalmente. Tengo el mismo conocimiento del que puede tener cualquier ciudadano de a pie en la calle. Yo simplemente hago reflexiones en torno a lo que es la norma, particularmente la norma de enjuiciamiento criminal en el ordenamiento jurídico colombiano. Tengo en cuenta mis propias convicciones, tengo en cuenta la forma en la que a mí me gustaría que me aplicaran las normas si es que yo algún día llego a ser quien está siendo objeto de juzgamiento, y con fundamento en ello planteo ese tipo de reflexiones, y creo que las reflexiones que hago son desapasionadas y son objetivas.
es perfectamente admisible. Lo que no es admisible, y eso también se lo resalta a usted, es que ya se realicen esos ataques personales a la moral, a la familia, a la ética de la juez. Es que me parece que hasta allá sí no podemos llegar y que eso sí es completamente incorrecto. Y si usted lo ha logrado advertir, yo jamás he irrumpido en ese plano. Yo siempre me he quedado, pienso que la norma tal no está siendo correctamente aplicada por tal o cual motivo, pero de ahí en adelante los seres humanos pueden equivocarse y pueden estarlo haciendo de buena fe. No se trata pues de que aquí alguien esté actuando incorrectamente o que se lastime o se aporree al individuo, a la persona que está cumpliendo un rol tan difícil, Roger. Es que es muy difícil administrar justicia. Eso no es para cualquiera. Así es, y para terminar, a propósito de ese comentario, le cuento que en estos días hemos hablado sobre ese noveno concurso para la formación de jueces y magistrados para suplir el 60% de los cargos que están ocupando hoy jueces y magistrados en provisionalidad. Imaginen, el 60%. Y es un concurso que viene desde el año 2018, 2019 y nada que se resuelve. Y lo que quiero decir es que lo hemos tratado precisamente pensando en la majestad de la justicia a través de sus jueces y magistrados, el respeto y la dignidad que deben tener y que por supuesto debe el Consejo Superior de la Judicatura lo más pronto posible ya. Ese concurso que empezó valiendo 14.000 millones de pesos, ya vale 24.000 millones de pesos y que ha generado toda clase de ineficacia y ha generado el comentario de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa en torno a ello, que debe ser ya la hora en que se supla ese 60% para que también quede por fuera la insuspicacia de que es que a las altas cortes y a los magistrados les encanta es tener la posibilidad de la dedocracia, de poner allí a quienes les satisfagan a ellos y no a la justicia, no a la majestad de la justicia. Entonces, creo que era bueno terminar recordando ese tema que hemos venido tratando y que no hemos terminado de tratar, por supuesto. Mauricio Mejía Urrea, gracias por acompañarnos nuevamente con su conocimiento, su experiencia y su experticia para ayudarnos a entender. Muy amable. Roger, Germán, Javier, como siempre, un placer compartir con ustedes. Muy grato participar de estas discusiones de tanto interés a nivel nacional. Siempre a la orden. Un abrazo. Muy amable. También un abrazo para usted, Mauricio Mejía Urrea. Y estas reflexiones nos tienen que inspirar. La fábrica de la inspiración. La fábrica de todos. Fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Y saludamos a esta hora